Eh, ¿Realmente los jueces de paz han servido para solucionar los problemas comunitarios? Alguien sin fuerza, sin ningún tipo de capacidad de resolver y dar la razón a uno u otro vecino. Eh, Se está hablando de qué hacer con ellos. Se está hablando de gobiernos locales, porque esa es otra figura que ha quedado pues lastimada después de ese despilfarro de fondos de la descentralización. Bueno, quien es asesor de la Asociación de Municipios y Alcaldes de Panamá es Narciso Machuca Gómez. Narciso, bienvenido y buenos días. Narciso Machuca, buenos días. Activa el audio, Narciso, porfa. Pues estamos hablando de todo el gobierno municipal, todos los gobiernos locales, los jueces de paz, aquellos que deben ser, pues, decidir entre problemas vecinales y que desde que llegaron, pues, han sido el gran dolor de cabeza por esa indecisión que tienen y esa falta de coerción que tienen en sus decisiones y en su toma más bien en su toma de decisiones. ¿Cómo está la figura de los gobiernos locales? ¿Cuál es el futuro de este proceso de descentralización? Narciso Machuca, buenos días. Hola, buenos días, Correa. Bueno, realmente te cuento que se está trabajando en varios frentes. Estamos revisando la ley 37 del 2009, que tiene que ver con el tema justamente que hablabas hace un instante, los temas de descentralización, fortalecimiento, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas. Y también se está analizando por parte de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea una propuesta que hizo el órgano ejecutivo para que los jueces de paz salgan de la esfera de los municipios para que sean administrados, sean guiados por el Ministerio de Gobierno. ¿Cuál Es una sería el propuesta que diferenciador, licenciado? Porque hoy por hoy, cuando hablamos de los jueces de paz, la figura se creó básicamente para que fueran el diferenciador en las comunidades, pero la fuerza que tienen, la falta de quizás dinero para que puedan ejercer como tal y la autoridad no es la que de repente en su primera instancia se planteó. sí, totalmente de acuerdo, Mirna. Tienes razón, las personas ya estábamos acostumbrados en Panamá, tenía un corregidor que era un ente represor en las comunidades, muy pocas veces tú veías que un corregidor iba a hacer un proceso de mediación, y cuando cambia el sistema a un modelo mediador, a un modelo diferente, resulta que no estamos acostumbrados a ese sistema. Hay muchas personas que consideran que el sistema de jueces de paz no ha dado los frutos que debieran dar, en vista que es un sistema que se ha traído de otros países tratando de implementar en Panamá, pero aquí hay que ver un poco la cultura del panameño con respecto a estos temas, ¿no? Y por ende muchas personas han considerado de que esto de los jueces de paz no ha funcionado en Panamá. Aquello de que entremos a negociar, aquello de que me robaste el celular y voy a una casa de paz y busca la manera de que me resarza, yo creo que son temas que el panameño quiere es ver la sanción, y por ende es que muchos han señalado de que, mira, esto no ha estado funcionando. Y cuando lo vemos a nivel de los municipios, es una situación que se complica, porque tú le puedes preguntar a cualquier ciudadano panameño y te va a decir, es que el alcalde tiene injerencia en los jueces de paz, es que el alcalde llama al juez de paz y cambia la decisión. Cuando no es así, la ley 16 establece algunos parámetros diferentes de lo que antes eran los corregidores, pero ¿qué podemos hacer? Esa es la percepción. Pero es que Entonces, la ante un... percepción, Narciso, hemos tenido a varios Sí, puede ser. figuras, el licenciado Jaime Sánchez, que fue corregidor, pues tocando el tema, y es que la verdad es que lo de los jueces de paz no ha dejado contento a nadie, Sí. porque Sí, es cierto. es que Entonces, nadie está a gusto con esa, ni las alcaldías, ni los representantes, ni los, bueno, es que nadie. Ni Ha los sido, residentes de porque son comunidades. gente que no toma decisiones de ningún tipo. ¿Qué pasa si el vecino me roba la manguera? Voy donde el juez de paz a decir, oiga, es que vamos a partir la manguera por la mitad. Es decir, es sí, que sí, no tiene es, toda la razón. Ahí, no, no ha es que la ley resultado. es un sistema como nuevo que en Panamá no ha dado resultado, y tenemos que decirlo con toda franqueza, no ha dado resultado por aquello de que el panameño no está acostumbrado a sentarse con el vecino con el que le afectó para que mediemos. Aquí el panameño quiere que se le aplique las sanciones inmediatamente a la persona, Pero es como que, por ejemplo, era el caso casos de más comunes,
Narciso, son el vecino no corta la hierba. Tienes un monte al lado. ¿Qué voy a mediar con Los él? escándalos Los también escándalos. de la música a altas horas de la noche. Sí, la buena vecindad, obviamente, tú la arreglas con vecinos que quieran arreglarlo y no tienes que ir donde un juez de paz para que nos convierta en suizos. Mira lo que acaba de decir Virna, que tiene razón. Esos escándalos que se dan a veces en las comunidades. Imagínate que un juez de paz llegue y toca la puerta y diga, por favor, usted puede bajarme el volumen. Sí. Cuando antes el corregidor tenía una acción mucho más directa, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, Fernando y Virna, hombre, se está analizando el tema de la subrogación de la ley 16 de los corregidores. Habían dos propuestas. Una propuesta que fuera a mano del órgano, no, el judicial, perdón, el judicial. Había otra propuesta que pasara a la esfera del Ministerio de Gobierno. Esta última propuesta es la que ha estado abanicando la Comisión de Asuntos Municipales y el resto de los gremios municipales del país, en el sentido que esta figura del juez de paz debe ya extrapolarse, debe salir de la esfera municipal para que el ciudadano sienta de que no hay política metida a la hora de tomar las Pero decisiones. ¿cuál sería? O Y sea, va a ser, y básicamente, licenciado, hoy por hoy, los que viven en las comunidades o en los sectores, quizás no le importe si le pertenece al municipio, le pertenece a un ministerio o al ministerio público, al gobierno, sino que ejerzan autoridad en la comunidad como tal. Este cambio que posiblemente se dé, se plantea ¿no? también esa autoridad de sanción, esa autoridad de que la decisión que tome como juez de paz, porque hoy por hoy en las comunidades lo menos que hay es paz, o sea, ahí lo que hay es conflicto y que pasa en muchos casos a mayores, tendrá un cambio general en cuanto a la toma de decisiones. No va a tener un cambio como el que tuvimos antes de los corregidores. Se va a mantener mucho la figura de la mediación y de buscar alternativas de solución si entrara a aplicar medidas cautelares diferentes. No ha habido un cambio así muy grande con respecto a lo que teníamos antes con la ley de corregidores, pero va a haber un cambio con respecto a que la gente piensa a veces, y tengo que decírtelo con toda honestidad, que hay algunas acciones de los jueces de paz que la gente dice, pero si el juez de paz, el jefe es el alcalde es el que lo manda, el alcalde es el que lo nombra, entonces el juez de paz está actuando como el alcalde quiere que actúe. Ante esa circunstancia, esto va a cambiar. Ya va a ser un juez de paz que va a ser abogado, ya vamos a tener una comisión de apelación que van a ser abogados y que no van a ser los mismos jueces de paz. Los jueces de paz, con la nueva legislación, van a poder tener algunas acciones a prevención. En muchos de los casos no van a haber pensiones alimenticias, porque esto de pensión alimenticia le toca a otra esfera de familia. Entonces hay diríamos, un cambio en cuáles son las funciones de algunos de los que van a ser juez de paz, cómo se van a ser nombrados. No va a haber injerencia de parte de los municipios ni de los consejos municipales en ningún momento. A la hora de ser restituido, no va a haber injerencia de parte de los alcaldes ni de parte de los representantes de corregimiento. Las medidas disciplinarias van a estar en manos de otra esfera. La comisión de apelaciones va a estar en manos de las gobernaciones y del Ministerio de Gobierno. En otras palabras, los municipios van a estar ahora muy apartados de lo que es la figura de los jueces de paz, buscando la manera que ese ente político que es el alcalde y que es el representante de corregimiento no tenga ninguna injerencia, como la gente lo estaba pensando, dentro de las decisiones de los jueces de paz. Por ejemplo, aquí en Panamá van a hacer un lanzamiento por intruso y resulta que el juez de paz tiene que accionar y la gente dice, ah, no, fue el alcalde que lo mandó, Sí. fue el alcalde que tiene que Pero, ver con eso. ¿por Y qué entonces no pasó encontramos al órgano judicial y fue al Ministerio de Gobierno? La justicia comunitaria de paz es una justicia especial. Ajá. Pasarlo al órgano judicial era judicializar todos los procesos vecinales. Y esto iba a crear una carga muy grande para la esfera judicial y se consideró que era importante mantener aquello de la justicia especial y que fuera atendido por una unidad fuera del órgano judicial para que no entrara en una judicialización de los procesos.
Cuando tú vas a una casa de paz no tienes que entrar con abogado, cuando vas al órgano judicial tienes que ir en representación, con representación legal. Entonces estos son cambios importantes Sí. que se mantienen y que va a ser de pronto acceso al ciudadano. La idea es que también en todos los corregimientos haya una casa de paz. En los actuales momentos no es así. Cuando estaban los corregidores sí existía en todos los corregimientos una casa de paz, pero ahora tenemos 701 junta comunal o representante de corregimiento en el país o corregimiento de todo el país, lo que significa que con la nueva legislación deben haber entonces también 701 casas de paz a nivel de territorio nacional, buscando siempre la manera de poder entrar en un proceso amigable, que es una justicia diferente a nivel de las comunidades, y eso es justamente lo que se está analizando en este momento, Sí. que ya muy pronto va a pasar segundo debate en la Asamblea, lo cual va a representar un cambio importante en la comunidad. La ley de descentralización, esto también está enmarcado del juez de paz dentro de la ley de descentralización. ¿Cómo está avanzando esa discusión? No es otra cosa, Birna. La justicia comunitaria de paz está en la ley 16 del 2009, es una ley aparte, nada más que ahora están en una coincidencia ambas discusiones. La ley 37 es la ley de descentralización. Estamos coincidiendo en estas discusiones, pero son dos normativas totalmente diferentes. En lo que corresponde a la descentralización, estamos viendo varios aspectos. Hemos tenido 5 sesiones de trabajo, alcaldes, representantes, abogados, algunos miembros de la sociedad civil, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha estado la Contraloría de diferentes instituciones, buscando la manera de poder actualizar la norma y ver de qué manera pudiéramos enfocarla en algunos sentidos. Por ejemplo, que la descentralización sea mucho más transparente la gestión de las autoridades locales. Decía Fernando al principio y contigo, Virna, el tema de lo que se dio hace poco, de una paralela. Bueno, esos son temas que se están abordando para que estos hechos no vuelvan a repetirse y eso tiene que Sí. corregirse en la ley. Por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo es que eso funciona? Mira, la ley establece que los consejos municipales son abiertos, son públicos. Los consejos municipales tienen que salir de esa oficina donde se hacen las reuniones de manera regular y hacer los consejos en algún gimnasio, alguna plaza. Bueno, resulta que eso no se estaba cumpliendo en la ley y tenemos que buscar la manera de que la gente vea cómo se discuten y cómo se aprueban y cómo participan ellas mismas dentro de los consejos municipales. Mira, el tema de la transparencia es un tema que en la ley actual establece que los alcaldes y los representantes tienen que hacer una rendición de cuentas, pero no hay consecuencias si no la hacen. Entonces estos son temas que se están abordando, tema participación, tema rendición. Recientemente la Contraloría de la República comenzó a aplicar un procedimiento donde cualquier dólar que vaya a utilizar la Junta Comunal o cualquier dólar que vaya a usar el municipio tiene que estar registrado en un proceso. Y este proceso es por el método informático que inmediatamente se refleja en Contraloría. Entonces, estos son sistemas que deben estar implementándose en la nueva ley y por ende lo estamos incorporando de tal manera que el ciudadano tenga más confianza en los procedimientos que se están implementando. Pero aunado a eso, hay que resaltar un tema fundamental. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es el objetivo de la descentralización? Claro. El objetivo es el ciudadano, es el desarrollo local. Entonces tiene que este proceso estar encaminado hacia allá. ¿Cómo hacer para que aquel distrito que tenga más pobreza, más necesidad, pueda tener un detalle tal vez de mayores recursos? No como ahora en este momento, que el municipio de Panamá, tú puedes observarlo, se lleva una cantidad importante de los recursos generales del Estado, pero también se llevan una cantidad importante de los recursos del impuesto de bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo hacer para que municipios más pobres, municipios rurales, puedan entonces obtener un mecanismo para que ellos también tengan recursos para hacer la inversión y que este recurso sea fiscalizado por las comunidades, este recurso sea fiscalizado por la Contraloría para que en un momento dado el ciudadano sienta y vea cómo se están utilizando esas inversiones en su comunidad? Entonces, este es un contexto general de lo que se está reformando en la ley de descentralización, buscando, claro, que el Estado se achique un poco, que el órgano ejecutivo traslade competencia a los gobiernos subnacionales, que en este caso los municipios, Pero y que los gobiernos subnacionales tengan preparación. a la larga,
uno ve un país como este, ya vamos por 70 y cuantos municipios y casi 800 corregimientos. Es decir, estamos hablando de achicar el Estado. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros, La Chorrera, con 18 corregimientos? O Penonomé. Es decir, la verdad es que no se ve en función, no se ve en función de lo sí. que yo creo que sería mejor optimizar los recursos con muchos menos corregimientos y muchos menos distritos que seguir con esa vorágine de estar inventando corregimientos y estar haciendo un montón de distritos que no tienen ningún tipo de razón de ser. Ese es uno de los temas que puede analizarse, Fernando. Aquí hay corregimientos en este país que tienen, ¿qué? 300 habitantes. Nada. Habitantes, y estos son temas que en un momento dado en la propuesta de ahora de reforma se pueden observar, incluyendo distritos. Hay distritos que no tienen la cantidad de población que debiera de tener. Hay otro, por ejemplo, que su población ha emigrado a la ciudad capital, y son un momento temas que hay que analizarlo, ¿no? De tal manera que así como los últimos 5 o 10 años han crecido una cantidad importante de corregimientos, en un momento dado pudiéramos analizar aquella fórmula para poder fusionarlo cuando vemos poblaciones muy pequeñas dentro de un corregimiento. Pero son temas que estamos analizando, son temas que tiene que traer la nueva ley, temas que en algún momento dado van a beneficiar a las comunidades. Por ejemplo, cuando uno ve municipio capital, uno dice, bueno, todos los corregimientos tal vez serán como San Francisco, serán como Pueblo Nuevo, pero dentro del municipio capital tenemos corregimientos rurales. Sí. Cuando uno se va, por ejemplo, a Capira, se va a San Chorrera, Martín, Pacora, dentro del Caimitillo. mismo distrito, corregimientos rurales. Entonces, cuando tú ves que hay dentro del distrito corregimientos rurales, tú no puedes decir que esos corregimientos pueden recibir los mismos niveles de fondo que aquellos municipios como San Francisco, que tienen los niveles per cápita de ingresos más altos del país. Entonces, hay que buscar una manera que en la misma propuesta de descentralización vaya a beneficiar aquellas zonas donde más problemas sociales existen. El índice de desarrollo humano es una de esas propuestas. En estos momentos, precisamente esa propuesta, ¿en qué nivel está? ¿Está a nivel de alguna comisión en la Asamblea? ¿Se está discutiendo en mesas aparte? ¿Cómo está el proceso en estos momentos? En este momento la propuesta está en la Comisión de Asuntos Municipales. La Comisión de Asuntos Municipales ha realizado alrededor de 5 jornadas de trabajo. Mañana vamos a comenzar con la última fase, que es la fase de revisar artículo por artículo, de tal manera que ya la Asamblea, el Gobierno Nacional, los gremios municipales, sociedad civil, nos pongamos de acuerdo en cómo debe ser el texto de esta nueva propuesta de modificación, de tal manera que inicie el debate entonces en la Asamblea para todos aquellos que quieran participar, ver cómo es que se está incorporando cada uno del texto de los artículos. Claro. Este instrumento, te puedo decir, ha sido muy trabajado por todos los sectores, pero cuando ya esté en la Comisión de Asuntos Municipales, en primer debate, por supuesto que se va a seguir trabajando en la discusión, en los aportes, porque van a haber muchos aportes del ciudadano común que quiera hacer algunos cambios, de otros diputados que quieran hacer algunos cambios, y todos esos cambios van a ser bienvenidos. Así es. ¿Por qué van a ser bienvenidos? Porque este es un proceso que busca la incorporación de las comunidades en su propio desarrollo. Y si esas comunidades tienen que participar en su propio desarrollo, entonces las comunidades tienen que hacer aportes. Hay que partir de un hecho fundamental. La descentralización no es un mecanismo para fortalecer al municipio. La descentralización es un mecanismo para fortalecer a la comunidad, acercar las decisiones en las comunidades, que ellas se involucren en su desarrollo, que ellas participen en la planificación y que ellas planifiquen, por supuesto, que ellas se incorporen, por supuesto, en lo que es la rendición de cuentas y puedan estar muy atentos a la gestión que están haciendo sus autoridades. A la larga, Narciso, pues lo que nos dejó este amague de descentralización en el quinquenio pasado fue obras inconclusas, dinero desaparecido. Despilfarro. Es decir, porque Fernando, había municipios que se gastaron, con 300 habitantes gastaban millones de dólares. Y no ha mejorado la calidad de vida, no hay aceras, no hay cosas normales, comunes y corrientes que debió hacer un representante.
Veamos eso que acabas de plantear en el quinquenio pasado. La descentralización comenzó en el 2009, ¿ah? Ujú. Hace poco. Y después del 2009, la siguiente gestión de gobierno lo congeló y no fue hasta con el gobierno de Juan Carlos Varela que vimos algunos resultados importantes. O sea que es un proceso muy, pero muy nuevo en este país a la hora de ver los niveles de desarrollo. Sí, Pero veamos, la gente mezcla los recursos de la descentralización con los recursos de la bendita paralela, que era un programa de asistencia social. Y lo mezcla porque lo manejó la autoridad de a la descentralización. autoridad de Pero, descentralización. pero son dos recursos totalmente diferentes. Cuando uno va a ver cuáles eran los recursos de la descentralización, eran recursos del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales, son 110.000 al año. Y cuando uno va a ver el uso, resulta que la mayoría de los representantes y alcaldes han utilizado ese recurso casi en unos 20 y pico por ciento y que han utilizado ese recurso eficientemente porque esos proyectos a la hora de finalizar tiene que revisarlo Contraloría. Ujú. Vamos a ver entonces el impuesto de bien inmueble, que es el otro recurso de transferencia para la descentralización. El impuesto de bien inmueble es un recurso que se le asigna a los municipios y el que menos recibe 500.000. Ahora bien, muchos de esos proyectos tienen un procedimiento largo para poder ser aprobados, no solamente por el municipio. Tienen que asistir a la autoridad de centralización para que lo prueben, tiene que ir al mes para que lo apruebe, tiene que pasar a Contraloría para que lo aprueben, tiene que hacer acto público para que lo aprueben y aparte de eso, cuando eso va en todo su desarrollo, tiene que venir después la Contraloría para que la Contraloría le haga el cierre correspondiente al proyecto. O sea que es un proceso largo y un proceso donde muchas instituciones tienen que ver. Pero esos son los dos fondos de la descentralización. Ok. Pero me lo confunden mucho con el programa de asistencia social que también manejó la autoridad de descentralización, que era un fondo total y absolutamente aparte y que fue un fondo que surge a raíz de un texto constitucional que señala que los municipios que no tienen capacidad suficiente, el gobierno lo va a ayudar. Entonces, ese fue un fondo totalmente aparte que fueron girados a algunos municipios del país y en donde no tenemos claro cómo se usaron algunos recursos, pero muchos municipios sí han podido justificar el uso que le han dado. Pero en ese caso, las autoridades tienen que ver y investigar si se usaron correcta o incorrectamente. Así Pero es. son dos cosas totalmente diferentes. El tema descentralización es un tema en donde el Ejecutivo tiene que saber que en la Constitución política, en el artículo 233 de la Constitución, se establece que hay un gobierno local y ese gobierno local debe llevarle solución al ciudadano. Y todo mundo sabe que a nivel de América Latina, los gobiernos nacionales cada día se alejan más del ciudadano. ¿Y por qué se alejan? Porque para tú encontrar a un ministro en tu comunidad tienes que esperar mucho Sí, tiempo. o nunca Para va. que tú esperes que te resuelvan un problema de puente, tienes que esperar 3, 5 Así y es. 10 años. Y un representante y un alcalde no. Entonces, estas son las realidades que cambia el proceso de descentralización y que mucha gente a veces me lo enreda, descentralización con los programas de asistencia social. Pero bueno, es una situación que en la medida que hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo cuáles son los fondos de uno y cuáles son las interferencias que se ha tenido con otros recursos y que tengo que decírtelo con toda honestidad, sí ha afectado en ese análisis, en esa conciencia del ciudadano, porque lo mezcla todo, pero son dos cosas que se manejan completamente diferentes y que tienen sus controles a nivel de la Contraloría. No debo decirte que todo ha funcionado bien en descentralización. Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que poner el dedo para que puedan ir transparentándose, que las comunidades sientan que de verdad hay procesos que lo han beneficiado. Sí. Y te comento algo, Fernando, yo creo que lo dije en una ocasión en el programa, aquí en Panamá la gente pasa al lado de los proyectos y no se da cuenta que esos son proyectos que se han desarrollado con los fondos de descentralización. Ok. La gente ve que se puso bonito el San Felipe Neri, es el mejor mercado que tenemos en el país, pero no saben que se hizo con fondos de descentralización. Oh. Uno va, por ejemplo, ahí al frente de la alcaldía y uno ve los estacionamientos soterrados que hizo el municipio y uno dice, oye, esto está bonito, pero no saben que se hizo con fondos de descentralización. Uno pasa por el paso elevado, el puente elevado de la cervecería y mira al estadio que está allá a un costado, que es el estadio que era el arte y oficio, que está bien bonito. Sí. La gente no sabe que se hizo con fondos de descentralización.
Uno baja el sal si puede, ahora, después que Blandón fue alcalde, y uno ve la diferencia de lo que era antes, pero la gente no sabe que se hizo con fondos de descentralización. Ok. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es promocionar un poco más los proyectos que se hacen por parte de los municipios, porque sí, uno pasa al lado de ellos, pero nunca se sabe si son fondos del Estado, si son fondos del municipio de sus propios ingresos, o si son fondos provenientes de la descentralización. Así es, Narciso Machuca Gómez, él es asesor legal de la Asociación de Municipios y Alcaldías de Panamá.